Nos levantamos. Bendiciones en esta hermosa mañana, en Despertando en la Mañana. Y por aquí la descarga profética. Sí, señor, ahí está, la descarga hoy en la mañana. ¿Qué es lo que tenemos hoy, profeta? Mira, pastor, el tema es: muchos son ricos, pero viven en miseria. Muchos ricos, pero viviendo en miseria. En miseria. Y vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Wow. Y vamos a hablar de una historia que hemos hablado en muchas ocasiones. Conocida. Y es sobre el hijo pródigo. Sí, señor. Y yo no sé si tú te puedes identificar en esta mañana a través de esta palabra, pero yo quiero leer ese primer verso 11 donde dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Cuando yo leía esta palabra, pastor, donde dice y les repartió los bienes, no solamente le dio los bienes o la herencia al menor, sino que también se la dio al mayor. Al mayor le dio, ¿verdad?, obediencia y convivencia, ¿no? Tremendo. Y entonces, cuando tú ves al final de esta historia, que tú ves a su hijo o a su hermano mayor peleando y tirando y jalando, pero ¿por qué tú haces eso si a ti se te entregó también la herencia? ¿Qué tú hiciste? Porque no habla ni dice qué él hizo, pero tiene que haberlo gastado también, ¿sabes? Para él actuar de esa manera. Pero vamos al grano. Y leo el verso 13, dice: no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántas personas que nos están escuchando a través de las ondas radiales han estado en un lugar donde han sido bendecidos, han recibido la palabra, han visto como sus negocios, sus empresas han prosperado, pastor, que nunca las tenían? Le oraron al Señor, Dios le dio las estrategias, le dio las herramientas, le dio las instrucciones, se hicieron de esas empresas. Luego dejaron de ir a la iglesia, luego se fueron, aleluya, porque ¿sabes qué, pastor? Hay mucha gente que siempre van detrás de las bendiciones del Dios y no del Dios de las bendiciones. Que son dos cosas diferentes. Y como ya obtenieron la bendición, pues bye bye piojito, como decimos nosotros, ahí, sí. Como dicen por ahí, pues me voy, ya no me hace falta más nada. Igual, y esto cuando oran por una casa, por un carro, por una novia o por un novio, y cuando tienen todo, ya no me interesa servir. Me fui. Goodbye, ¿sabes? Y este hijo pródigo lo tenía todo. Estaba con su padre, comía las mejores comidas en la mesa con el padre, ¿sabes? Y él prefirió levantarse de la mesa donde cada día había un manjar, había una palabra sobre su vida, para comenzar a experimentar lo que él no sabía que había tras bastidores. Y esto ocurre en muchas personas, pastor. Sí, señor. El problema de esto es cuando tú no tienes identidad del lugar donde tú estás. Porque el lugar se hace parte de tu vida. Entonces, una de las cosas que cuando nosotros vemos, yo creo que aquí la mayor restauración, mucha gente habla del hijo pródigo, del que se fue, pero yo creo que esta historia debe de ser del que se quedó. Eso es, pastor. Esta historia debe de ser de aquel que se quedó, porque aquí el problema no lo tenía el que se fue, porque el que se fue pudo aprender algo a través del proceso de darle el valor en el lugar donde él estaba. Exacto. Eso es lo que sucede ahí. Sí. Cuando tú miras, este muchacho que regresa con un tipo de madurez por la enseñanza que recibió del sistema. Si tú miras, cuando miras el contexto de la historia, estamos hablando de que un joven vive perdidamente, pero luego es enseñado de que si tú no estás dentro de la casa del padre, tú no vas a recibir
o el sistema, mejor dicho, no te va a dar lo que tú tienes en la casa del Padre, porque dice, mucha gente a veces sacan esto fuera de contexto y dicen de que el sistema lo llevó a comer algarroba. No, señor. No. El sistema no le dio ninguna algarroba. Nada. Él estaba deseando comer algarroba. A ese nivel llegó ese hombre. Al deseo de comer algarroba. Y él mismo después se da cuenta que cuando el sistema no le da una algarroba, él dice, pero aún los empleados de Dios mío, de mi papá, pueden estar mejor que yo. Sí. Wow, qué duro eso, ¿verdad que sí? Que tú sabes, qué fuerte. ¿Sabes? Los empleados viven mejor que yo. Eso es así. Y comiendo de la mejor comida con su padre. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿A faltarle qué? Lo que el padre le había entregado. Lo malgastó. Cuando quiso experimentar las cosas del sistema. Y así hay muchas personas que viven bien, comen bien, tienen un buen trabajo, tienen una buena iglesia, tienen un buen pastor fundamentado en la palabra, llena del Espíritu Santo, recibiendo la palabra, y entonces quieren comenzar a inventar afuera del sistema. Así hay muchos hogares matrimoniales, pastor, también, que lo tienen todo, están fundamentados, tienen su familia, y entonces tú los escuchas y tú le dices, es que yo nunca experimenté nada de meterme en un negocio, o quedarme en la cerveza, o que meterme en un nightclub, o una discoteca. Dios mío, pero si tú lo tienes bien, tiene un buen esposo, tiene una buena esposa, se sientan a la mesa con sus hijos a comer y entonces quieren experimentar algo del sistema, algo que no trae seguridad, pastor, algo que no trae paz a la vida de ese matrimonio y usted ve que a la larga le ocurre como le ocurrió a este hijo pródigo, que comenzó a faltarle. La seguridad se fue, pastor. Se fue porque cuando tú decides irte de los brazos del Señor, tu vida no va a tener seguridad. Exactamente. No va a tener seguridad. Y yo leía, pastor, y yo estudiaba, cuando una persona es libre, cuando una persona es libre de atadura, de esclavitud, la palabra dice que esta casa está limpia y vacía. Porque esto no termina aquí. Hay personas que dicen, yo necesito ser libre, pastor. Pero entonces cuando reciben una libertad totalmente por Dios, aleluya, la casa está vacía, la casa está limpia. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Porque hay que llenarla del Espíritu Santo, pastor. Hay que llenarla de la palabra, del fundamento de la palabra. Hay que llenarla de todas esas cosas en la vida. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo regrese, porque no va a regresar solo, pastor, va a regresar con 7 más. Porque él sabe, a mí me sacaron de aquí fácil. Pero yo sé que si vengo con 7 o vengo con 10 o vengo con 15, va a ser más difícil. Por eso es necesario, oye, tienes una libertad totalmente en tu vida. Pues entonces tú sabes que tú tienes que tener una búsqueda, tú sabes que tú tienes que tener una responsabilidad de orar, de ayunar, de meterte en la palabra. ¿Sabes? Esto no basta o esperar de llegar a un martes o a un jueves o a un domingo a la iglesia. No. Esto tiene que ser 24/7 en nuestra vida. De tener una búsqueda constante en nuestra vida. Aleluya. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así mismito. Ni eso podía comer, pastor. Nada. Yo me imagino que este hombre estaba seco, estaba en el hueso. Porque entonces, si no podía comer de las algarrobas, es porque no le era permitido. No. Tacho, entonces yo me imagino esa mente, esos pensamientos corriendo, wow. Pero es que yo comía en la mesa con mi padre. O sea, el sistema lo que te está diciendo es que nuestros cerdos valen más que tú. Ay, Dios mío, qué fuerte está eso. Eso es, porque las algarrobas eran para los cerdos. Sí. O sea, entonces, si los dueños de los cerdos no le estaban dando algarroba, que decir diciendo, para nosotros el valor de los cerdos es mayor que el tuyo. Eso es así. Y entonces, usted sabe que los cerdos lo que comen es porquería. Yo tenía un tío mío que tenía una granja de cerdo, pastor. Sí. Eso se llama una porqueriza. Sí, eso mismo. Sí, porqueriza. Se le llama, sí. Y entonces yo iba por las tardes, a veces yo me quedaba, él vivía en Piña, y a veces yo me iba en la guagua con él
a recoger la comida de cerdo. La comida de todo el vecindario. De todo él iba a diferentes barriadas y traía esa guagua llena. Sí, y cuando tú veías, drones. Cuando tú ves, exacto, esos drones, cuando tú veías eso, y Dios mío, Señor, toda esa putrefacción. Cacho, terrible. Y yo dije, mira lo que comen ellos. Y entonces ni eso podía comer el hijo pródigo. Nada. Y hay gente que lo tienen todo, que lo han tenido todo, que se han sentado a la mesa. Pero ¿sabes qué? Prefirieron darle la espalda a Dios. Y esto es bien duro, porque sabes que lo que el sistema te da es falso. Lo que el sistema te da es temporero. Sí, Señor. Pero lo que el Rey del Reino te da es eterno. Aleluya. Mucha gente le dan la espalda a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no quieren ser gobernados por el Señor. No quieren ser regidos por las leyes del gobierno. Aleluya. Y ¿sabes qué? Estas leyes son necesarias para que tú y yo podamos llegar al reino de los cielos. Porque los hijos del Rey del Reino tenemos que actuar como el Rey del Reino, pastor. Así mismo. Aleluya. Y entonces cuando nosotros vivimos como hijos del Rey del Reino, nosotros no vamos a carecer del pan. Aleluya. Siempre vamos a tener pan fresco en la mesa servido. Aleluya. Y este hijo quiso experimentar, dijo, es que yo siempre he estado aquí, yo quiero experimentar las cosas del sistema que hay allá afuera, lo que me ofrece. Yo no he estado con mujeres, quiero estar con mujeres, mujeres quieren estar con hombres, viceversa. Yo quiero saber qué es eso de beber, cuáles son los efectos de esto. Pero ¿sabes qué? A la larga, esto te va a pasar factura, aleluya, cuando no vivimos una vida recta ante los ojos de Dios. Pero hay algo que me encanta, aleluya, donde dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ahí hay una palabra bien importante donde dice, y volviendo en sí. Hay personas que en esta mañana tienen que volver en sí. Tienen que volver a razonar, aleluya. Aleluya. ¿Dónde tú te encontrabas cuando vivías y servías al Señor? ¿Qué tú tenías? ¿Qué beneficio tú tenías con el Señor? Aleluya. Y preferiste dejar la seguridad, preferiste dejar al Señor, aleluya, para entonces comenzar a llegar al sistema, a tratar de vivir con algo que no te sostiene, que no te da paz, que no te da seguridad, aleluya, que destruye tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Esas son las cosas que hay mucha gente que prefieren tener, pastor. Aún estando en la iglesia, prefirieron darle la espalda al Padre y comenzar a experimentar las cosas del sistema. El sistema no te va a dar seguridad, mi hermano. El sistema lo que te va a dar es pasajero, se va a terminar, se va a acabar. ¿Y sabes lo que va a hacer el sistema? Te va a dar la espalda. Sí, Señor, el sistema siempre te va a dar la espalda, como le ocurrió al hijo pródigo. Quería comer de las algarrobas, pero yo me imagino que le dijeron, no, papá, no, güey, José, esto no es para ti, estos son para los cerdos que nosotros tenemos. Para ti no hay ni comida de cerdo. Tú preferiste dejar la abundancia, el pan, aleluya, del Padre que un día te servía, por comenzar a buscar lo del sistema, lo que es pasajero. Aleluya. Dice el hijo pródigo cuando devolver es más difícil que él dice para lo que comenzó a experimentar en su vida. El hijo pródigo no empezó a perdiéndose en el mundo, empezó a desconectarse en la casa. Y es lo que hemos venido hablando. A veces hay gente que dice, wow, fulano cayó en adulterio, fornicación, porque esos son los pecados que la gente siempre menciona, los más buscados, los más mencionados, los que están en el cuadro. Pero no hablan de la mentira, no hablan de la murmuración, no hablan de los señalamientos, no hablan de las críticas, que es pecado también. Aquí no hay pecado mayor ni pecado pequeño, todo es pecado. Aleluya. Y cuando tú comienzas a experimentar todas estas cosas que no están, aleluya, en la mano del Señor, hello, tú te vas a escogotar y te va a pasar como el hijo pródigo. Pero el hijo pródigo dijo, yo volveré en sí. Volvió en sí el hombre. Volvió en sí, volvió a razonar, dice la palabra.
Y dije, ¿cuántos jornaleros están comiendo de un buen pan, pastor? Sí, señor. No, y la cuestión es que él sabía de eso. Sí, él sabía. Claro que sabía. Él conocía eso. Él sabía que los jornaleros no comían alcachoba, que comían buena comida, porque el Padre nunca va a servir porquería, pastor. Aún tú seas jornalero, el Padre no te va a entregar porquería en la mesa. Vas a comer bueno, aleluya. Pero qué bueno es nuestro Padre cuando tú puedes reconocer y tú puedes tener un arrepentimiento verdadero, porque esto se trata, pastor, cuando nosotros reconocemos que fallamos, que estamos mal, aleluya, como me sucedió en el camino, yo reconozco que tiene que haber un rompimiento en mi vida, que tiene que haber una estructuración nueva, que yo tengo que ser el hijo del reino que habla la palabra, ese sacerdote que habla la palabra. Yo lo tenía todo, aleluya, pero decidí, aleluya, hacerle caso omiso a esa palabra que me dieron, que mi madre, que por mi madre me dieron a mi vida, aleluya, que yo llevara. Pero como yo quiero hacer las cosas a mi modo, a mi forma, yo voy a tener unas consecuencias en el camino. Hello, aleluya, la desobediencia se paga caro. Vas a tener unas consecuencias. Luego no digas, Señor, pero ¿por qué está pasando esto? Es porque has sido desobediente, porque has sido desobedienta, aleluya, y tienes que volver al camino, tienes que volver a razonar, tienes que volver en sí, aleluya, para como dijo este hijo pródigo, aleluya, y volviendo en sí, aleluya. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? De hambre, porque lo que pidió la herencia, la malgastó. ¿Cuánta gente está malgastando lo que Dios puso en su mano, pastor? Por ser negligente, porque ¿sabes qué? Dios te puso frente a una empresa para que tú pudieras llevarla como se supone que la lleve, aleluya, y no estás recibiendo ni obedeciendo las instrucciones ni el consejo del Padre para que esa empresa pueda seguir trabajando y funcionando como debe. Una empresa del reino de los cielos, aleluya. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo pródigo reconoció, pastor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, aleluya. Y ¿sabe qué, pastor? Este hijo pródigo no quería volverse a sentar en la mesa. Este hijo pródigo lo que dijo fue, yo lo que quiero comer con los jornaleros juntos también. Este hombre sabía y reconoció lo que tenía y lo que había perdido, aleluya, por su desobediencia, por su negligencia. Y él no dijo, yo quiero que me vuelvas a sentar en la mesa, Padre. Este hombre dijo, yo quiero comer juntos con los jornaleros, porque los jornaleros están comiendo bien. ¿Cuántas personas ayer comían en la mesa, aleluya, y por querer experimentar las cosas del sistema, hoy ni las algarrobas tienen para comer? Hoy viven perdidamente en el camino, pero hoy Dios te está diciendo, es tiempo de que vuelva en sí, es tiempo de que te levante, es tiempo de que vuelva al Padre y le pida perdón al cielo y al Padre, aleluya. Oh, pero qué hermoso es nuestro Dios, pastor, cuando él lo primero que dijo, él no preguntó ni lo señaló. Él le dijo, búsqueme en el mejor vestido, búsqueme en el vestido de gala, porque este es mi hijo perdido, que estaba perdido, pero mira, llegó. Búsqueme en el anillo que lo identificaba como la identidad del Hijo de Dios, aleluya. Oh, porque tenemos identidad en Cristo. El anillo identificaba a los hijos de Dios, pastor. Los identificaba. Y es un tiempo, aleluya, para tu vida, para que te levantes. Es un tiempo para que digas, Señor, estoy aquí. Señor, yo reconozco que lo perdí todo. Yo reconozco que derroché todo lo que tú habías puesto en mis manos. Hombres que predicaban la palabra de Dios, mujeres que predicaban la palabra de Dios, adoradores que prefirieron comer o irse a lo de sistema antes de lo de Dios. ¿Cuánto tiempo estuviste en la mesa del rey? ¿Cuánto tiempo tuviste en la mesa del rey?
pero comenzaste a experimentar las cosas del sistema. Y hoy Dios te está diciendo, oye, tienes que volver en sí. Tienes que reconocer la falta que hay dentro de ti. Tiene que haber un arrepentimiento de volver a reconocer que tienes que volver a recibir al Señor. Aleluya. Al que tiene poder, al que tiene autoridad. Queremos pertenecer a un reino, aleluya. Pero es necesario, aleluya, saber que hay un gobierno y hay unas leyes por las que tenemos que obedecer. Así que en esta mañana, en la descarga profética, Dios te levanta y dice, vuelve en sí. Reconoce que fallaste, que pecaste, aleluya. Él está presto para darte el vestido y para ponerte el anillo. Esta fue la descarga del profeta.